Buenos días o buenas tardes. Vamos a darle continuidad a este estudio que venimos haciendo de la oración que dejó descrita nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, por si quiere ir consultando la escritura y oramos al Dios diciéndole: Señor, ponemos este tiempo en tus manos y que sea de bendición a todos los que vean este video, Señor, que puedan escuchar no solamente mi voz, sino tu voz a través de la exposición de tu palabra, y que sea de gran bendición para cada uno de los oyentes. Que la gracia tuya y la unción del Espíritu Santo sea la que dé el fruto, el alimento, para que podamos tomar de él y llevarlo a nuestros corazones y asimilarlo y ponerlo en práctica como es tu deseo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos venido analizando la oración de Jesucristo descrita en el capítulo 17 del Evangelio que escribiera el apóstol Juan, y hemos ido obteniendo algunas enseñanzas después de irlo meditando un poco más detenido. Ya es la tercera sesión esta en la que pues estamos considerando todo lo que el Señor, lo que podamos entender o alcanzar a describir de lo que el Señor Jesucristo dijo en esta oración. Es una oración que él hizo con su Padre, pero por alguna razón lógica quedó escrita en la Biblia. El hecho de que esté en la Escritura es para que usted y yo la consultemos, la analicemos, saquemos pues toda la enseñanza como lo venimos haciendo. Tampoco se trata de aprendérsela de memoria y repetirla, porque es una oración muy poderosa. Recuerden que no es ese el objetivo de estar aprendiéndose oraciones y que tengamos una oración específica para un momento específico. No, la oración es un instrumento que Dios nos da a nosotros, sus hijos, para que podamos nosotros usarla, buscar elementos que el Señor en su oración deja como ejemplo, y ajustemos nuestras peticiones, rogativas y acciones de gracias, dice la Escritura, en la medida que nosotros necesitemos de la oración. El Señor Jesucristo menciona ahí que, pues dado el momento en el que está viviendo, recuerden que es muy importante eso que está viviendo, algunas palabras que el Señor marca en su palabra. Por ejemplo, si ya hemos visto el libro de Romanos, ¿sí? Ya les he mencionado en ocasiones que el libro de Romanos es toda una descripción teológica que nos revela la obra salvadora de Jesucristo. Ahí podemos encontrar muchos aspectos relacionados con la fe, con nuestra forma de caminar en el Señor, el nuevo nacimiento, el bautismo, la justificación, la santificación, el ser adoptados como hijos. O sea, una serie de enseñanzas que están ahí en el libro de Romanos son muy útiles para nosotros. Esto abarca desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. ¿Sí? Y en el capítulo 12 tiene una forma muy peculiar de empezar. Miren, les voy a leer exactamente cómo dice el libro de Romanos en el capítulo 12, y van a ver cómo podemos ir relacionando esta parte. ¿Sí? Romanos 12 dice: así que, hermanos, ahí más vamos a leer, no vamos a leer todo eso. Así que, ese así que es una expresión gramatical que va a conectar un contexto actual con uno anterior. Es decir, vino haciendo toda una descripción de muchas cosas en cuanto a esta salvación, y llegando al capítulo 12 pone punto y aparte y empieza. Así que podríamos equiparar por lo tanto, ¿sí? O tomando en cuenta lo anterior, y ya empieza: les ruego, hermanos, y toda esa descripción que hace el apóstol Pablo en Romanos. Ahora, esta situación también la vamos a ver en el libro de Hebreos. Se las voy a leer también exactamente como está en el libro de Hebreos, en el capítulo 11.
No, en el capítulo 12 también, sí, capítulo 12. Dice el capítulo 12. Por tanto, hermanos, teniendo en derredor nuestro, etcétera. Ese por tanto también es una expresión en la que, tomando en cuenta todos los datos teológicos descritos en los primeros 11 capítulos, ahora en el capítulo 12, ahí el apóstol dice, bueno, tomando en cuenta lo anterior o por lo antes dicho, hermanos, esto y esto, y empieza su descripción de lo que él considera la vida práctica en nuestra vida cristiana, ¿no? Y entonces del libro de Juan, si usted también se va al libro de Juan, en el capítulo 17, se lo voy a leer también de manera textual para que vea lo que dice, ¿sí? Dice, estas cosas habló Jesús, ¿sí? No dice estas cosas va a hablar, sino estas cosas habló Jesús. ¿A qué cosas se refiere? Pues las cosas que se refiere son al capítulo, por lo menos del capítulo 13, 14, 15 y 16, que es las que contextualizan el momento y el espacio en el cual el Señor hace esta oración. Hay diversos eventos ahí, hay acciones que tomó el Señor Jesucristo, muchas de ellas didácticas, expresiones y pláticas íntimas con sus discípulos, con relación a su partida, con relación a su estancia en la gloria del Señor, la relación que tiene con el Padre y todos esos elementos que Él desea que sus discípulos vayan entendiendo. En ese mismo contexto está esa expresión, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y sabemos que nada más de esa expresión se desprenden muchos conocimientos propios para nosotros. Entonces, el capítulo 17 es un resultado, no conclusión, sino un resultado de todo lo que él escribió allí en Juan, en su Evangelio. Claro, si usted puede, y ahorita que tiene tiempo, reitero, pues lea todo el Evangelio de Juan, ¿verdad? Es un evangelio bastante teológico, es un evangelio que tiene mucho conocimiento de Dios con nosotros, y qué bueno que será que lo lea, pero bueno, si no, por lo menos lea el 14, el 15, el 16, los versículos previos, el 13 me parece también. Allí vamos a ver cómo el Señor Jesucristo expone su corazón, ¿sí? Ya no está con las multitudes, ya no está ya sanando a los enfermos, ni liberando a las almas de los espíritus inmundos, sino ahora se ha ubicado en un espacio pequeño, en un espacio cerrado, íntimo, con sus discípulos. Les empieza a sacar de su corazón elementos importantes para el desarrollo de su vida. Destaca entre uno de los más importantes la práctica, o más bien conocimiento y práctica del amor. Bueno, ahí está. Entonces, ya que termina de esa sesión de exposición y de explicación de su idea, dice, después de estas cosas que habló, levantó sus ojos al cielo y empezó a hacer esta oración que hemos venido analizando, y le dice pues que lo glorifique, es decir, que él esté con él en este difícil momento en el que va a entregar su vida, y no que lo maten en la cruz, sino que él va a separarse de su Padre con el fin de poder propiciarnos a nosotros una salvación, ¿sí? Y entonces, una vez que este evento suceda, dice, bueno, pues con esto queda claro que tú me das autoridad sobre toda carne para que yo pueda dar vida eterna a todos y cada uno de los que me diste. ¿Sí? Entonces él ya asume esa obtención de parte de Dios de autoridad, y de nosotros la capacidad de creer en Él y ser salvos. Por eso ya le pertenecemos a Él. Y entonces el Señor empieza a hacer la descripción de cuál es el objetivo de esa muerte. El objetivo de esa muerte es que usted y yo tengamos u obtengamos vida eterna. La vida eterna no es nada más vivir por siempre, como en ocasiones tenemos la idea, y ya de años atrás, vivir muchos años y haciendo quién sabe qué. No. El Señor nos revela ahí, ¿verdad? La vida eterna nos la vamos a pasar conociendo al Señor. Ahorita todavía no lo conocemos. Ahorita tenemos la Biblia, que es la revelación de Dios, todo lo que tenemos que saber de Dios, y esa no la sabemos todavía. Bueno, no toda. Entonces imagínense conocer a Dios, ¿verdad? Entonces
Nuestro trabajo en la vida eterna va a ser conocer a Dios, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ese es el objetivo de nuestro Señor Jesucristo en cuanto al manejo del tiempo y de la esencia de la vida eterna, ¿sí? Y también vimos que esta parte del conocimiento de Dios está fundamentado en su palabra, ¿sí? Que conozcan tu palabra, que tu palabra es la que me va a revelar y sí, está dicho en todos lados, si queremos conocer a Dios, pues tenemos que conocer su palabra. Su palabra no es un libro histórico, un libro teológico, un libro de aprendizaje de conceptos y para que tenga usted una cultura general, que también le sirve, ¿verdad? Pero no es ese el objetivo de la palabra. El objetivo de la palabra dice, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Sí? Entonces, la palabra de usted Dios, usted la consulta, usted la lee y usted va a encontrar en ella vida, o sea, cómo desarrollar la vida. También le va a enseñar la palabra que la vida eterna no es cuando usted se muera, o sea, cuando usted deje de estar en este cuerpo y ya no contemos con usted aquí, o yo, ¿verdad? Que sea. Y ya entonces cuando ya muramos en nuestro cuerpo, entonces empezaremos a vivir la vida eterna. No, la vida eterna usted la obtiene cuando usted se convierte en un hijo de Dios y entonces usted puede empezar a disfrutar las promesas, ¿verdad? Que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que nosotros no vamos a padecer la muerte y que tenemos vida en Él y expresiones de esas, ¿no? Son muy buenas promesas. También nos ponemos el trajecito ese, ¿verdad? Que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque ya pasamos a otra dimensión, a la práctica de la vida eterna y de un conocimiento de Dios todavía más íntimo, dice, bueno, más propio, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Es cuando le veremos cara a cara, ya no a través así como de un velo, ¿verdad? Sí, tenemos revelación de Dios, escudriñamos su escritura y vemos parte o lo que podemos entender de esa revelación de Dios, sino ya cuando nosotros estemos en esta aquella dimensión, pues entonces vamos a verle cómo es, cara a cara, y empezaremos a tener un conocimiento mucho más amplio y más maravilloso de lo que el Señor es. ¿Sí? Entonces esa es la idea que está mostrando el Señor Jesucristo en grandes rasgos, ¿no? Porque esto es muy profundo. No puedo analizarla versículo por versículo, si no nos llevaríamos todo un año, ¿verdad? Bueno, entonces en la sección que vamos a analizar más con detenimiento, eso lo vimos en las semanas anteriores, que vamos a ver con más detenimiento en esta semana, ¿sí? Vamos a ver qué significa o qué es lo que espera Dios o el Señor Jesucristo al estar dándonos esta oración y todas estas instrucciones, porque no fue una oración con Dios, ahí te la dejo a ti Dios y que nadie se entere, no, si la dejó aquí en la Biblia es para que usted y yo la leamos, ¿sí? Y entonces vamos a ver qué más enseñanzas podemos obtener en el día de hoy, ¿sí? Vamos a empezar en el capítulo 17, en el versículo 7, ¿sí? Vamos a empezar por ahí a ver hasta dónde llegamos y que espero que usted tenga una mejor comprensión de esto. Dice el versículo 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, ¿sí? Él está poniendo de manifiesto pues, que la bendición de Dios enriquece su vida y toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Entonces Él lo estaba manifestando ahí y nos está mostrando que cuando nosotros queremos ser como Cristo, queremos ser seguidores de Cristo, es decir, queremos ser cristianos, debemos de entender que todo lo bueno que tenemos proviene de Dios, atribuirle a Dios. Y es que eso es una realidad. Todavía no hemos podido como humanidad y como grandes científicos e investigadores, pues sí han descubierto ahí hasta la información genética y cosas muy buenas y muy importantes, ¿verdad? Pero hasta ahorita no han podido generar vida. Eso no se ha podido hacer. Pero el Señor sí, el Señor sopló de su espíritu en el hombre y ahora el hombre sigue vivo y seguirá vivo mientras Él quiera, mientras Dios determine, el hombre seguirá vivo, ¿sí? Y va a seguir vivo por la eternidad, porque Él así lo ha prometido.
pero todo esto proviene de Dios. ¿Sí? Ahora dice el versículo 8, las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Aquí está una relación de términos muy interesantes. Ciertamente nosotros podemos o sabemos que la vida del Señor es creer, y tomamos también de Juan, ¿verdad? El capítulo 3 y el 16, dice, Dios amó el mundo y que dio a su Hijo para que el que en Él cree no se pierda. Y es muy cierto, o sea, tenemos que creer en Dios, tenemos que creerle a Dios, pero es muy importante que usted sepa o entienda lo que cree. Es muy importante que usted conozca, ¿sí? Por eso el Señor nos dice que escudriñemos las Escrituras, porque ellas nos van a revelar. Aquí en esos versículos o capítulos que espero usted lea en casa, de los capítulos 13, 14 y 15, el Señor está haciendo una explicación bastante extensa y clara en el que dice en la que dice que no nos va a dejar solos, ¿sí? Ciertamente Él va con el Padre y hace su trabajo de intercesión, pero nos va a dejar aquí un Espíritu Santo, un consolador. Sí nos va a consolar, pero no es su única función. En el libro de Juan nos menciona que Él nos va a guiar, nos va a convencer de pecado, va a estar con nosotros. O sea, tiene un trabajo específico que hacer el Espíritu Santo, y entre ello está, pues, que nos va a revelar su palabra, nos va a revelar a Dios mismo, ¿sí? ¿Con qué fin lo va a hacer esa actividad Dios? Pues con el fin de que usted y yo conozcamos, ¿sí? Como dice el versículo 8, conozcamos verdaderamente quién es Jesucristo. Y una vez que conozcamos, reforcemos nuestra fe. Dice, han conocido verdaderamente que soy de ti y han creído que tú me enviaste. Entonces, las dos cosas, para ser salvo necesita usted creer. Eso no lo podemos mover, ¿sí? Tampoco le vamos a pedir que sepa usted la Biblia para que sea salvo. No, usted es salvo porque usted cree en Dios. Usted tiene fe en el Señor y el Señor dice que todo, el que cree todo, ya es salvo, ¿no? El ejemplo clásico y tradicional es el ladrón de la cruz. No es el ladrón bueno, recuerde, es el otro ladrón malo, pero ahí estaba, que se arrepintió, o bueno, le externó a Jesucristo su deseo, necesidad de él, y le creyó, y tan le creyó, ¿verdad?, que le dijo, pues acuérdate de mí cuando estés en tu paraíso. No encontramos en la Escritura, en ninguno de los evangelios, que Jesucristo le ha dicho, bueno, sí, yo creo que ya tú tienes fe en mí, que bueno, entonces ahora te vas a bajar de la cruz y vas a tomar un curso bíblico por unos 2 años por lo menos, y luego ya vienes y entonces ya estás conmigo en el paraíso. No, el Señor le dijo, ahora mismo estarás conmigo en el paraíso, y empezó a disfrutar de esa bendición de Dios. No le fue necesario un curso, pero nosotros, ¿sí?, nuestro objetivo de conocer a Dios es creer en Él, pero también tenemos que conocerle. Esta oración es para eso, para que usted le conozca, ¿sí?, para que usted sepa quién es creído. Entonces, no conocemos para ser salvos, ¿sí?, sino que nosotros creemos para ser salvos y conocemos, escudriñamos, estudiamos, analizamos la Escritura para conservarnos en esa salvación, para mantenernos en esa salvación, para obtener toda la conciencia que se requiere de una salvación. El cristianismo no es una religión que dice usted cree en el Señor y ya se muere para que ya no tenga problema con el pecado. No, el Señor nos enseña o nos muestra que vamos a creer en Él, el cual nos hace sus hijos, y después seguimos caminando. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y nos dice, nos advierte con claridad, yo sé que en ese caminar en el mundo pues van a tener problemas. Y esos problemas les pueden generar algún dolor, algún malestar, pero confíen, o sea, sigan creyendo, porque yo ya vencí al mundo. Entonces dice, yo les he dado tu palabra, ¿sí?, y es para que ellos la conozcan y también crean que tú me enviaste, ¿sí? Entonces, esa parte es muy importante. ¿Ya cree usted en Dios? Lo felicito. Está usted en el mejor camino. Pero no se trata de creer en el Señor y aquí estoy sentadito. No, voy a buscar, voy a ir conociendo más de Dios
para conocer más en quién he creído. Eso es muy importante. No para ser salvo, sino para continuar siendo salvo. ¿Sí? Crean que tú me enviaste, dice, en el versículo 8, ahora vamos con el 9. Y dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino que ruego por los que me diste. En esta expresión el Señor Jesucristo cierra mucho su ventana de observación. En este punto el Señor con toda claridad dice, a ver, en este momento preciso estoy orando por ellos. No estoy orando por el mundo. El momento histórico, si usted lo analiza en sus libros de historia, usted consulte la historia universal, le va a mostrar que ese momento histórico en el que Jesucristo habitó en esta tierra, pues no era precisamente un tiempo de paz y bonanza para todas las naciones. No hay una hermandad y una fraternalidad entre todos los pueblos del mundo y todos esos rollos que los políticos tratan de manejar. No, era un mundo efervescente parecido a como está hoy. La existencia de imperios, la codicia del poder, la codicia no sé, la hegemonía económica, de decir yo tengo, yo puedo, yo mando y yo tengo esclavos y ese deseo que hay en el ser humano de acaparar y de ser el más poderoso de la tierra, el más rico, qué sé yo. Todo eso ha sido la historia del ser humano. Y en el tiempo de Jesucristo no era la excepción. Había, pues precisamente el pueblo de Israel estaba subyugado a un imperio más fuerte que ellos, fuerte militarmente, fuerte numéricamente y fuerte políticamente y todos esos aspectos que son la vida social. Y en ese ambiente estaba Jesucristo. Y él sabía muy bien, ¿no? Pocas ocasiones fue confrontado por algunas personas en cuanto a sus pensamientos políticos y sociales y la obediencia de la ley y trataban de ahí mezclarle al Señor Jesucristo las cosas para hacerlo pues trastabillar o incluso tropezar en alguno de esos y tener algún elemento político para poder proceder en su contra, lo cual no, pues no puede, ¿no? No sabían con quién se estaban poniendo. Eso me gusta a mí leer cómo el Señor los dejaba callados, porque Él sabe el momento que estamos viviendo. Él sabe todos los momentos históricos. Él sabe más historia universal que usted y yo juntos. O sea, Él sabe las intenciones incluso de los poderes y cómo va y viene el movimiento económico, todas esas cosas que usted puede estudiar en la historia. Y en ese momento estaba efervescente también, estaba por darse un evento también que iba a impactar no solamente la tierra, lo mencionaba otra vez, no solamente un ámbito internacional, sino un ámbito universal, es el evento de Jesucristo. Entonces él está ahí en ese vaivén, en esos días. Ya los fariseos y los sacerdotes, los principales sacerdotes, andaban investigando, díganme dónde está, si lo ven para ir a tomarlo preso, y querían hacer ahí su enjuague sobre cómo matarlo sin hacer escándalo, que no fuese conocido, lo cual no era el plan de Dios. Por eso no se hizo, ¿verdad? Pero ahí andaban. Entonces ya me imagino el mover de la gente, los guaruras de los principales de los fariseos y de los sacerdotes y buscando a ver si se parece, a qué es, ya vino, en las puertas vigiladas, ¿verdad? ¿Qué hora entra? Y todo eso que saben hacer, ¿verdad? Y en ese momento que está ahí es una gran confusión también, ¿sí? Una confusión de todo tipo, ideológica también, grandes choques, porque así es la vida con Jesucristo. Entonces, en ese momento, el Señor está reunido con su grupo selecto y concretamente en ese momento dice, Padre, no te ruego por el mundo, te ruego nada más por ellos, por estos que tengo aquí, ¿sí? No por el mundo, sino por los que me diste. ¿Sí? Esos que tú creaste, que tú formaste, que subsisten gracias a ti y que estaban lejos y separados de ti, bueno, pues a ellos tú me los has dado, ¿sí? Y por ellos estoy pidiendo, dice el versículo 9. Y luego el 10 dice, y todo lo mío es tuyo
y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Si yo quisiera poner un texto clave para el día o la exposición del día de hoy, es ese, el versículo 10. ¿Sí? Lo voy a brincar ahorita y luego retorno a él. El 11. Yo ya no estoy en este mundo. Él era adelantado, él no tomaba las cosas de sorpresa. Él ya se veía más adelante, ya no en este mundo, ¿verdad? Su corazón ya estaba puesto en ese momento en el que moría y luego tener comunión con Dios, ¿verdad? Pero ya no estoy en el mundo, más estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. ¿Sí? Entonces, sí deja ver el Señor Jesucristo y más en el Evangelio de Juan, que Él está interesado por los que se quedan. Él está interesado por quienes van a ser los herederos de su enseñanza. ¿Sí? Estuvo interesado en su mamá, también estuvo interesado en sus discípulos, ¿verdad? Bueno, aquí no ora por su mamá, pero ora por lo más importante, que es la iglesia, que es su esposa. Entonces, él está haciendo esta oración y dice, los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Sí? Y explica también en el 12, porque dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, dice el Señor, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ese es otro tema también interesante, pero no nos vamos a centrar en esta parte. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesucristo está interesado en la seguridad de aquellos, dice, que me diste. O sea, porque nosotros éramos creación de Dios. El diablo vino y se la robó. Pues el diablo es el poseedor, pero no es el dueño. El dueño de la humanidad es Dios. Y lo he dicho muchas veces, Dios hizo al ser humano con un fin. Y dijo, lo voy a hacer y va a funcionar así. Después el diablo movió ahí toda la cosa y el hombre le dio permiso y todo eso, pero el Señor no ha quitado el dedo del renglón y dijo, bueno, quito eso, los tiro a la basura y hago otros nuevos. No, Él dijo, lo voy a hacer y 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 los voy a levantar y los voy a redimir y les voy a dar esto y esto y esto, nada más porque yo quiero, dice el Señor, porque yo, así digo yo. Y Él es soberano de hacer todas esas cosas y entonces Él va a hacer su obra. ¿Sí? Entonces, la creación es de Dios, Él la hizo, que estaba robada y mal poseída, bueno, está bien, pero entonces el Señor dice, bueno, los vas a rescatar, son tuyos. Entonces el Señor Jesucristo te dice, te doy gracias por lo que me diste, eran tuyos, pero ya me los diste. ¿Y qué crees? Que eso que tú me diste, lo he guardado bien. Ahí hay un otro punto para usted que pueda predicar por ahí, alguien más derive ahí. Y lo que Dios le ha dado a usted, lo ha guardado bien, lo ha conservado bien, mantiene la vigencia, la pureza y la santidad, la fidelidad con la que Dios le dio a usted esos talentos, esos dones, esas habilidades, esas características propias que usted tiene. Realmente las ha conservado bien, que honren a Dios. Usted, no sé, es bueno para la música y con ese talento está usted honrando a Dios de manera continua. Es usted un buen lector, analista de textos y capaz de estudiar grandes tomos de volúmenes de ciencia, que bueno, es una buena habilidad, pero con esa habilidad que Dios le dio a usted, le está honrando a Dios, lo guardó bien, lo está guardando bien, lo está poniendo delante de Dios. Recuerde que Dios en un momento le dijo a una persona, bueno, por una parábola, yo me voy, aquí les dejo estos talentos, ahí están para que ustedes los manejen, ¿verdad? Ustedes son mayordomos. Y se fue, y no andaba preguntando, no andaba observando, no tenía vigilantes o espías para ver si lo hacemos o no lo hacemos. Y no, él se fue, y dice, y regresó. Y entonces pidió cuentas de eso que él les había dado. Jesucristo aquí está poniendo un ejemplo bastante claro. Dice, los que me diste, aquí están, Señor. Yo los he guardado. Menos el que no estaba en la lista, ¿verdad? Porque eso ya estaba profetizado de antes, pero tú me los diste y yo los he guardado. Y ninguno de ellos se perdió, sino por el contrario, ahora tenía una semilla
tremenda que iba a evolucionar en un grupo superior, en una gran cantidad de discípulos. Ellos, los que quedaron ahí, los 11 discípulos, estaban allí, dice ahí mismo que no entendían, se les borraba el cassette, no sabían, no pescaban, no les llegaba bien la señal que estaba diciendo el Señor Jesús, pero él sí sabía, Dios sí sabía, él sabía la visión que tenía y dijo, estas semillas aquí están, yo las he guardado, claro, las vamos a dejar un tiempo ahí y más adelante va a generar en un fruto que va a ir por toda la tierra, como usted y yo somos prueba de ello. O sea, usted y yo estamos intentando conocer más de Jesucristo por la misión que Jesucristo implantó en aquellos 12 que estaban ahí con él, bueno, en aquellos 11 que estaban ahí con él y que él guardó y que él conservó y que después de que él murió vino mucha agresión y mucha persecución. Lea usted el libro de Hechos ahora que tiene tiempo y vea usted cómo los tomaban presos, los ponían cadenas, vigilantes, el caso de Pedro, ¿verdad? Ese era terrible, Pedro andaba predicando, no, pues súper encerrado, el Señor lo sacaba, pero con una facilidad increíble, ¿verdad? Así hasta parece como que te cuento, ¿no? Pero el Señor lo sacaba, ya está allá en la calle, vayas allá con los hermanos que estaban orando por él, sin una fe muy certera que podamos decir, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, dice, los que me diste, yo los he guardado, ¿sí? Allí están, no se perdió ninguno de ellos, sino solamente lo que era para que la historia se cumpliese, ¿sí? Y yo ya me voy contigo, ¿sí? Ya me voy, me voy para allá contigo, pero yo te estoy pidiendo por ellos. ¿Para qué? Para que sean uno. Ese es el tema del versículo 10, ¿sí? Ese es el tema de esta oración. El objetivo de nuestro Dios no es que hagamos una iglesia de 5,000 personas, 10,000, 15,000 personas, cada quien en su rollo, cada quien cree a su manera, cada quien hace lo que le parece, y si quiere viene, y si no quiere no lo conozco, y si me habla pues no me afecta, y si no me habla pues allá, que Dios lo bendiga, no creo que lo bendiga. Cosas así que se dan en los grupos sociales. No. Cuando el Señor está orando por esos discípulos, y no solamente por ellos, dice más adelante, sino por los que van a creer después de que no eran esos, la gente estaba ahí, sino nosotros. Entonces estoy orando por ellos. ¿Para qué? Dice el versículo 11, para que sean uno, así como nosotros. ¿Sí? Esa expresión, sean uno así como nosotros, se define en un término que se llama comunión. Ya lo hemos mencionado. La comunión es una unión común. Es algo que nos es común a las dos partes unidas. ¿Sí? Es lo mismo, estamos juntos allí, adheridos el uno al otro, estamos en una unión común. El ejemplo más visible de todo esto se pretende, porque eso nos lo ha encomendado Dios a nosotros, que sea el matrimonio. ¿Sí? El matrimonio es la expresión diseñada por Dios, no es invento de usted, ni mío, ni de los antepasados, es diseñada por Dios para que se establezca una relación común, una unión común. Es más, tiene el candado eterno, ¿verdad? Que dice, no los separe nada, nada los separe, ¿sí? Lo que Dios unió, no lo separe nada, ¿sí? Entonces, esa es el concepto o la visión que Dios tiene en cuanto a comunión. Comunión no es, pues ahí te hablo por teléfono cuando estés enfermo, cuando sea tu cumpleaños, sí, cumpleaños fulano de ahorita le hablo, y ya a veces bueno, a mí me pasa, ¿verdad? Ay, no le hablé, pero ahorita le hablo y le pongo, discúlpame, pero me llaman mensajes, discúlpame que no te hablé ayer, pero sí me acordé de ti. Y sí, a lo mejor se acordó, ¿verdad? Pero esa no es una comunión, esa es una forma de justificar que estamos ahí, que nos acordamos de vez en cuando de alguien o de algo. Esa no es comunión.
¿sí? Comunión va más allá, es una exigencia mayor. Mire, para que se dé la comunión, ya sea de usted con Dios, que es la más importante, para que se dé la comunión en su matrimonio, que es muy importante, para que se dé la comunión con sus hijos, que es muy importante, para que usted tenga comunión con todo lo que tenga beneficio para usted y sea recíproco, ¿sí? Comunión en la iglesia, pues, se requiere de orar, se requiere de pasar tiempo con Dios, se requiere de estudiar la voluntad de Dios en su comunión. Sí, porque si diseñamos nuestra iglesia a la carta, así como a mí me gusta, no, pues yo quiero que se haga así, no, pues yo quiero que se haga de otra forma, yo quiero que se mueva para allá, yo quiero que nomás vengan así, pues no, eso no es posible. Por eso el Señor nuestro Dios dejó toda una carta específica de cómo se deben de hacer las cosas. Dice el apóstol Pablo, dijo a Timoteo, esto manda y enseña, estas son las características y requisitos que tú debes enseñar a la iglesia, que es la columna y el baluarte de la verdad, para que sepan cómo deben de conducirse. O sea, está escrito en la escritura, no es a gusto mío, no es a gusto de alguien más, es que el gobierno dice, sí, el gobierno dice muchas cosas, pero la iglesia de Dios estará conformada como Él dijo, ¿sí? Y para eso se requiere oración, se requiere entrega, se requiere humildad, se requiere fe, se requiere paciencia y mansedumbre también. Y dominio propio, o sea, es algo que usted debe manejar muy bien, recuerda. Entonces, la iglesia, la familia, el matrimonio, nuestra vida personal con Dios requieren de comunión. ¿Qué quiere decir eso? Común unión. ¿Sí? No es estar en unidad, como decimos, ¿no? El pueblo unido jamás será vencido. Esos son rollos políticos, eso no están ahí. ¿Sí? No es así. Porque yo le puedo asegurar que nos unimos a una de las marchas que se organizan o manifestaciones en contra de los que también en la Biblia pasaban. Vea el libro de los Hechos, verá cómo la gente va en unidad y muchos, ¿qué hace usted aquí? Pues quién sabe, pero aquí estoy gritando, que lo saquen, y ahí está, ¿no? Más o menos como hoy en día. Entonces, esa no es unidad, eso no se puede hablar de una unidad así. Yo no puedo, mire, allá en la Ciudad de México hay el sistema de transporte, el metro, meten a cerca de, no sé, 1,500 personas en un solo vagón. Ahí van todos, si vaya uno que va en unidad, ¿no? Todos pegados ahí. Ese problema ahorita con esta cosa, pero ahí van todos pegados y todos esperando que llegue el tren a la siguiente estación y bajan unos y suben otros, lo malo, ¿verdad? Que bajaron nada más, pero bueno, ahí van, ahí van, ahí van. Pero si usted pudiera entrevistar a esas personas, oiga, ¿usted conoce al que va junto a usted? Mi vida lo conozco. ¿Se lleva muy bien con el que está acá? No, pues ni lo conozco, o sea, no. Van unidos, van al mismo ritmo, van a la misma velocidad, algunos van al mismo destino, a la misma estación, ¿verdad? Y se bajan al mismo tiempo, pero eso no es unidad, es estar allí amontonados, ¿sí? La unidad que Dios describe, Jesucristo es muy cuidadoso en describirlo en esta oración. ¿Sí? Y lo menciona en una oración como esta, pero no para que el Padre sepa, sino que nos la dejó escrita para que usted y yo la leamos, la analicemos y veamos, ¿sí? Que si nosotros hemos conocido al Señor Jesucristo, bueno, pues Él dio su vida para que usted y yo formemos parte de su cuerpo, como dice al inicio, ¿verdad? Y la forma que usted y yo vamos a permanecer unidos en su cuerpo, dice, es que conozcamos a Dios y lo vamos a conocer a través de su palabra y vamos a estudiar la Escritura para encontrar y realmente darnos cuenta que ellas son las que nos revelan a nuestro Dios. Y ahí está todo eso que hemos visto en las sesiones anteriores. Pero ahorita nos está diciendo que esa característica que tenemos los cristianos de conocer a Dios tiene que ser común, tiene que ser igual que el hermano, igual que la hermana, ¿sí? Y no solamente que vayamos a la misma iglesia, ay, todos vénganse a la mía porque la mía, mira qué bonito está, ay, no, la mía no está tan bonita, pero no es cuestión de que esté bonito o feo, eso no es lo que determina la vida de una iglesia. Lo que Dios menciona, ¿sí? Es que su iglesia, los que me diste, no el mundo, eso es otra cosa. Los que me diste, los que eran tuyos, tú me diste.
los que yo he guardado, los que yo he salvado, los que tengo aquí en mis manos, los que me diste, ¿sí? Ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste. ¿Para qué? Para que sean uno así como nosotros, ¿sí? Para que sean uno. Oh, qué tarea difícil. Podemos ser muchos hechos bola. Podemos estar juntos cada quien pensando en lo que quiera. Podemos estar reunidos con sus intereses particulares. Podemos estar ahí muy reuniditos, pero cada quien aplica su propio criterio, ¿sí? Cada quien tiene su propia forma de pensar y su interés sobre cómo venimos, ¿sí? Yo vengo aquí porque, pues aquí me siento cómodo, ¿no? Cuando Jesucristo estaba predicando, mucha gente iba porque los sanaba, otros iban porque les liberaba, otros iban hasta porque les daba de comer. Ay, viene Jesucristo, vamos a lo mejor otra vez pececito y gratis. Y sí, ahí estaban. No les decía que no, les daba. Pero ese no era el objetivo del Señor Jesucristo, que venga, se haga bola y ahí estamos todos y cada quien piense y haga y decida como mejor le parece. No, el objetivo primordial de la iglesia es que seamos uno. Ahora, esto que seamos uno tampoco quiere decir que todos andamos para todos lados, ¿verdad? ¿Dónde va a comer el hermano fulano? Todos a comer. Eso acaba con nuestra vida, eso no sé, no es bíblico. Ay, pues ahora vamos a comer en la casa del hermano fulano porque como todos somos uno, ¿verdad? Y le caemos todos. Hay otra vez, hay hermanos que dan una buena comida, ¿verdad? Todos dan una buena comida bien sabrosa, pero ese no debe ser el móvil de la unidad, pues, o sea, no, ay, pues sí, vamos con el hermano porque su casa es muy grandota, no porque su casa tiene un gran jardín, no, eso no es la unidad que Dios quiere de la iglesia, tampoco quiere que pensemos igual, porque yo le aseguro que yo estoy exponiendo esto y usted tiene una idea diferente en su percepción de lo que es la vida cristiana, ¿no? Y está bien. Lo que Dios quiere es que seamos uno. Lo dice más adelante en otra expresión de la escritura, ¿verdad? Un solo Dios, un solo espíritu, una sola fe. Eso es lo importante, que estemos regidos por una sola palabra, no hay muchas Biblias. Alguien le preguntó, oiga, ¿esta Biblia es cristiana? Pues la Biblia no es cristiana, el cristiano es usted, pero la Biblia es la palabra de Dios y allí usted empieza a leer, ¿verdad? Que sea Biblia, porque hay libros que parecen pero no son Biblias. Hay otros que hacemos que parezca la Biblia y estamos metidos en ellos, no, que sea la Biblia, la palabra de nuestro Dios, y mientras ustedes tienen la palabra de Dios, la palabra de Dios le va a regir, le va a dar testimonio a su espíritu cómo va usted a hacer las actividades y eso le da unidad con los demás. Y podemos tener unidad aquí, en otro país y en otra latitud del mundo, si estamos sujetos a la palabra. Ahí lo dice. ¿Sí? Guárdalos, 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 Señor, que sean uno. ¿Sí? Que conozcan tu palabra, porque ella es la vida eterna. ¿Sí? Entonces, eso que sean uno, así como nosotros, se refiere a eso, que conozcamos al mismo Dios. Mire, hay un versículo en la Escritura del libro de Ruth. Usted ya creo que es el más conocido de ese libro y muy útil para dar inicio a ciertas comuniones, ¿no? Se va usted a casar y ahí la ponen en las invitaciones. No me ruegues que te deje ni que me aparte de ti. Donde quiera que vayas iré yo. ¿Sí? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será tu Dios, porque eso ya no me gustó. Tu Dios será mi Dios. Eso es comunión. Eso es entregar todo nuestro ser para que nuestro Dios sea el que rige nuestras vidas. Y Dios sí tiene poder para dirigirnos a cada uno con nuestras diferencias en un solo propósito y en un solo camino. ¿Sí? Que sean uno, así como tú y yo somos uno. Es el versículo 11. ¿Sí? Jesucristo y Dios no tienen pleitos. Jesucristo y Dios no son unas personas que Jesucristo estaba aquí y él allá y le hablaba a Jesucristo, oye Padre, tú siempre me escuchas, pues hoy no te escucho porque eso que hiciste estuvo. No, él hacía todo de acuerdo a la voluntad de su Padre. ¿Cómo lo hacía? Pues porque eran uno, estaban en contacto el uno con el otro de manera constante y lograban esa comunión. ¿Sí? Pero reitero, la atención la quiero centrar en el versículo 10. ¿Sí?
la quiero centrar en el versículo 10. Si tiene su Biblia, váyase al versículo 10. Si no, se lo digo aquí, dice, ay, esa expresión que le damos la vuelta, la cambiamos, la transformamos, decimos a ver si la volteo me funciona igual y todo eso, pues ahorita escúchela, ¿sí? Dice el versículo 10, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Fácil de entender, ¿verdad? Lo tuyo es mío y lo mío es mío. No, así no dice. Lo tuyo es tuyo y lo mío mío. Tampoco dice así. Dice, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Eso es madurez. No sé si usted ya lo logró con su persona, con Dios, ¿sí? No sé si usted ya tiene ese nivel de comunión con Dios, ¿sí? Mencionaban por ahí, allá en otro país, decían que hay cristianos que, bueno, personas que llegan con el Señor y le dicen, pues escuché ayer, me hablaron de Jesucristo y creo que me parece buen tipo, entonces sí voy a seguir esta enseñanza, voy a seguir su doctrina. Yo dicen que hay que aceptar a Jesucristo, bueno, yo acepto a Jesucristo y que hay que hablar con Él, pues yo hablo con Él y hago esta oración y digo, bueno, Señor, ¿verdad? O sea, porque todo el mundo le dice Señor, entonces, bueno, Señor Jesús, mire, yo he creído en usted y entiendo que ya soy su hijo y pues quiero caminar en sus enseñanzas, su doctrina. Nada más hay una cosa, yo quiero poner mis condiciones, usted tiene las suyas y yo le pongo las mías, ¿de qué le parece? ¿Cómo que irá a contestar Jesucristo? Ah, sí, cómo no, sí, no, no. O le dice, bueno, mire, Señor, está bien, voy a seguir su camino, pero ve este cuadrito que tengo aquí, bien marcadito, ya le puse con líneas negras, este es el mío. Usted puede trabajar allá, usted puede trabajar allá, y usted puede trabajar allá, y también puede trabajar en mi familia, en mi esposa, a ver qué le hace falta. Y aquí este cuadrito, aquí soy yo. Usted aquí no se meta. Esto es mío, ¿sí? Y si usted respeta lo mío, entonces yo disfruto lo suyo. Qué combinación tan más ventajosa, ¿verdad? Y Dios no nos pone en desventaja, porque si hacemos un análisis y decimos, bueno, Señor, está bien, yo acepto todo esto, voy a vivir contigo y lo tuyo es mío. Y es todo. Y lo mío es tuyo. Y entonces cuando Dios nos voltea y nos dice, ¿cómo qué? ¿Cómo qué me vas a dar? ¿Qué es mío? O sea, lo mío, dice Dios, es tuyo, ¿eh? Te lo doy y ahí está, y disfruta de la abundancia. Pero tú, ¿qué le podemos ofrecer a Dios? Digo yo, ay, Señor, lo mío es tuyo. Ay, es que tengo mi coche, tengo mi casa. Perdón, ¿y ese quién te las dio? No, pues tú, entonces, ¿y de quién son? ¿Quieres una prueba de que no son tuyas? Muérete y a ver si te las llevas. Y me las dejas para quien yo las quiera usar. O sea, debemos de entender esa parte, ¿verdad? Comunión es decirle al Señor, pues si quiere usted hacer el mínimo, lo tuyo es mío y lo mío pues es tuyo y pues mi vida, Señor, es tuya, tú la puedes gobernar, tú la puedes hacer sin reservas, nada de que mi cuadrito, esto, ni mi esposa pues se mete aquí, no menos tú, Señor, no. La comunión implica lo tuyo es mío, pero lo mío es tuyo, ¿sí? Para mí el vivir es Cristo, o sea, la vida misma es Cristo. Ese es, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí sí, ya, lo tuyo es mío. Ah, no, eso está crucificado, no. O sea, pues para eso lo crucificaron a él se puso. Yo no quiero estar crucificado, a mí que no me impongan, ¿no? Yo quiero ser libre pensador y libre ciudadano. Está bien, pero la comunión es esa. Juan 17:10. Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, ¿sí? Y bueno, ya le cambié el orden porque dice, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Está hablando, sí, el orden tiene mucho que ver, ¿verdad? Es una entrega. Lo mío es tuyo. Y solamente cuando lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, ¿sí? No cambiemos el orden, ahí está muy claro, ¿verdad? Todo lo tuyo, lo mío es tuyo, o sea, yo te lo doy. Y luego lo tuyo es mío. Me suena como inversión.
usted invierte y el Señor le bendice. Y esa es toda la vida, ¿sí? Y el Señor está orando por esas personas. Esas personas no que dicen, pues ya voy a la iglesia fulana de tal, yo creo que es buena iglesia porque van 3,000 personas, y no hombre, ahí 4,000 personas, y se pone bueno el ambiente, allí está bien, no podemos criticar a nadie en ese sentido, ¿verdad? Es una iglesia cristiana, claro, pero a Dios no le interesa mucho la bola. La iglesia a la que está hablando en este momento no eran 3,000, ni 1,000, ni 500, ni 200, ni 150, ni 100, ni 25, ni 12. ¿Sí? Era un grupo 11, que a lo mejor Judas estaba, pero no estaba. Bueno, 11. Ahí estaban ellos. ¿Sí? Entonces, no era la gran iglesia, sí, gran conglomerado de gente con diversidad de pensamientos y aportaciones, ideas, no, era un grupo reducido. El que estaba metiéndole Dios en su corazón, cumpliendo el pacto, dice, yo les voy a escribir mis leyes en su mente. ¿Y cuál es la ley que lo está metiendo? No es aquellas leyes de Moisés, sino aprender que lo mío es tuyo, Señor, para que lo tuyo sea mío. ¿Sí? Esa es la parte de la comunión. En eso debemos ocuparnos. Que lo mío esté a disposición de Dios, para que lo de Dios esté a disposición mía. Y eso de que de lo de Dios esté a disposición mía, pues para eso yo soy bueno, ¿eh? ¿De quién es el oxígeno? Pues de Dios, pero yo soy su hijo y me da. El sol también lo uso porque es de Dios, pero me da, y todo lo que es de Dios me da, y sí, usted que le da, pues a él lo voy a ver de vez en cuando, ¿sí? No, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, pero no queda ahí, ¿sí? Dice, y he sido glorificado en ellos. Reiteramos, glorificado quiere decir que irradia, ¿sí? De parte de alguien, grandeza, poder, bienestar, santidad, la gloria de Dios, ¿sí? La gloria de Dios. Ese es el ambiente de Dios. El ambiente de Dios es ese, ¿sí? Ser glorificado. Para eso nos hizo, para glorificarle, para destacar su deidad en nosotros, para disfrutar de su deidad, de todos los atributos que tiene como Dios. Él es glorificado en eso, Él vive en gloria, tiene cantidades increíbles de ángeles y arcángeles y serafines y todos los seres celestiales que le están glorificando de manera constante, destacando la gloria de Dios. Eso es la gloria de Dios. Y entonces dice aquí, he sido glorificado en ellos. Cuando dice he sido glorificado en ellos, quiere decir que el Señor Jesucristo encuentra su ambiente en nosotros. ¿Cuándo? Cuando estamos de pleito, cuando estamos en pecado, cuando estamos lejos de lo que es su voluntad, ¿no? Él encuentra o se glorifica en nosotros cuando tenemos comunión con Él. Cuando tenemos comunión con Él, cuando hemos dispuesto que nuestra vida esté unida a la de Él, que nuestro mayor objetivo es que nuestra vida esté dedicada a Él, como Él tiene dedicada su vida a nosotros. Es por sus misericordias que no hemos sido consumidos. Y si hemos sido a veces consumidos porque nos salimos de su cobertura. Y eso no es comunión. La comunión es estar con Él, que lleguemos a ese ámbito. Señor, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, con el fin de que tú te sientas bien, no yo. Ahí no dice, dice el versículo, y he sido glorificado, no dice, y ellos se sienten muy a gusto, ellos se sienten realizados, ellos se sienten así como que, congraciados, no, dice, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, ¿verdad? Y yo he sido glorificado en ellos. ¿Sí? Es el objetivo del Señor Jesucristo,
que se establezca una comunión con Él. Eso genera un ambiente de Dios y entonces vienen diferentes circunstancias que analizaremos en la próxima sesión, ¿sí? Entonces, sigamos orando a Dios, seguimos orando a Dios para que nuestra vida, nuestra actitud de vida sea tener comunión con Dios. No se me vaya al cielo. Tener comunión con Dios es tener comunión con el hermano. Es convivir de manera congruente en la iglesia del Señor, que es la columna y el baluarte de la verdad. Esa es comunión. No podemos decir, y más ahorita, ¿verdad? Ay, Señor, pues yo estoy en comunión contigo, mira, así que se quede mejor así. No, ese no es el objetivo. Pues Dios ya, Él está con nosotros, pase lo que pase. Pero cuando podemos estar ahí con la familia, no sé cómo le esté yendo a usted, pero por ahí me llegan informaciones, no de aquí, ¿verdad? De todo el mundo, que ya se aumentaron los divorcios, los pleitos familiares, algunos están hasta volviéndose, quién sabe cómo, porque no aguantan estar en la casa. Dios dice, pues, ¿quién los entiende, verdad? Vamos a la reunión, no, estoy en la casa bien contento, ahora que estoy en la casa, o no, ahora quiero andar afuera, algo así. No, aprendamos a tener comunión los unos con los otros. ¿Cómo? Ahí está, que conozcan tu palabra, ¿sí? Tu palabra es la verdad, no lo que dice fulano, no lo que dice sutano, no hay idea de allá más allá, el último pensamiento emana del gran filósofo. No tenemos necesidad de todo eso. Si lo quiere leer, léalo para cultura general, pero lo que usted y yo necesitamos es conocer la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Cuando conocemos la palabra de nuestro Dios, estamos ingresando a tener comunión con Él. Y la comunión con Él nos permite tener comunión los unos con los otros. Oro a Dios, espero en Dios que esta enseñanza y la lectura que usted hará de este capítulo y los subsecuentes y el tiempo que está dedicando ahí en su casa a Dios generen un fruto de bendición para que cuando nos veamos en la iglesia podamos decir, vengo dispuesto a darle a Dios lo que es de Dios, ¿sí? Vengo a poner lo mío, que es mi vida, para Él. Y entonces Él nos da bendición y vida eterna. Eso lo dice en la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Él dice que Él habita en medio de la alabanza, ¿sí? Él dice que cuando están dos o tres congregados, Él está en medio de nosotros. Y luego dice, miren qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí es donde el Señor envía bendición y vida eterna. Pugnemos, luchemos, esforcémonos, pensemos en la comunión unos con los otros. Practíquela ahorita, usted que puede, yo estoy solito, ¿verdad? Pero usted que tiene a su familia, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, practique la comunión con Dios, disfrute de esa bendición y con eso estaremos glorificando al Señor. Dios les bendiga.